Listo. Bueno, buenas tardes. Somos el grupo 282 del curso de Psicología Política. Vamos a presentar la tarea número 2 respondiendo a algunas preguntas. Mis compañeras son Sonia, Dana, Marly, Caterín y Wendy Llorán. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué entiende por psicología política? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología política? ¿Cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Entonces, para la primera, ¿qué entiende por psicología política? Decimos que la psicología política no se limita solo a la política de partidos, elecciones o el gobierno, sino que también se observa en la gente común, en cómo manejan el poder, las relaciones sociales en la vida cotidiana, por ejemplo, una junta comunitaria o el liderazgo en una escuela. También acá la psicología política tiene una corta historia, pero un largo pasado. Entonces, corta historia, decimos que como disciplina se consolidó hasta la segunda mitad del siglo XX y un largo pasado. Por ejemplo, Le Bon, que analizó la psicología de las masas, Freud en 1900, que escribió sobre la psicología de grupo, Adorno, que investigó la personalidad autoritaria, y Alport y Lewin, que trabajaron en temas de persuasión. Y un ejemplo de esto, la psicología política consiste en el estudio de las creencias, representaciones o sentido común que los ciudadanos tienen sobre la política. Por ejemplo, en el plebiscito del 2016 sobre el acuerdo de paz, el no ganó contra el 50,21%, mientras que el sí solo obtuvo el 49%. Entonces, en ese ejemplo, la gente se dejó llevar como por las emociones. Las emociones tienen mucha influencia en cómo la gente toma una decisión. Entonces, los que votaron por el no lo hicieron más por emociones negativas, por miedo, por desconfianza, por rabia contra la política, el gobierno. Los que votaron el sí lo hicieron con la esperanza de la paz. Seguimos con relación entre procesos psicológicos y fenómenos políticos con la compañera Dana. Bueno, asimismo como la compañera acaba de relatarnos, pues la psicología política estudia cómo la política pues influye en nuestra mente y cómo nuestros procesos psicológicos influyen en la política. Es una manifestación de relación de doble vía, pues porque lo político impacta a lo psicológico y asimismo lo psicológico a lo político. Eh, pero también hay que reconocer que la política no se reduce únicamente a instituciones, normas o gobernantes, sino que esta actividad se construye en la mente y en la vida cotidiana de las personas. Aquí es donde los procesos psicológicos, como las creencias, las emociones y las actitudes, se convierten en motores que explican el por qué actuamos políticamente de determinada manera. Por ejemplo, las creencias. Las creencias moldean lo que consideramos justo o injusto. Un ejemplo de esto es como alguien que crea fuertemente en la igualdad, pues apoyará políticas que vayan encaminadas a esto. Las creencias pues guían la forma en la que interpretamos la realidad política y nos ayuda a tomar decisiones, como por qué votamos, a quién apoyamos y a qué movimiento nos unimos. Teniendo en cuenta esto, pues la política no se vive de manera neutral, sino cargada de emociones, como la esperanza que moviliza a la gente a apoyar un cambio, el miedo para llevar a rechazar pues ciertas reformas o apoyar políticas de seguridad, la ira en temas de protestas y movimientos sociales. En este sentido, pues las emociones son motores que pueden impulsar la participación y generar pues empatía política. Finalmente, el tema de las actitudes, que son predisposiciones más estables hacia la política, son como hábitos mentales que guían nuestra relación, nuestra respuesta frente a partidos o líderes. En conclusión, siento yo que la política no está únicamente en los gobiernos o en los partidos, sino también tiene aparición en nuestra mente y en nuestra vida diaria. Son nuestras creencias, emociones y actitudes las que moldean el rumbo político de una sociedad y a su vez pues son fenómenos políticos que se retroalimentan mutuamente. Listo, continuamos con el objeto de estudio de la psicología política. Ok, buenas noches.
Podemos decir que la psicología política pues estudia, como lo decían mis compañeras, estudia pues nuestras creencias, las emociones, las actitudes, pues influyen en la forma pues en la que participamos en la política y pues en cómo nos relacionamos con el poder. Esta disciplina nos permite hacernos preguntas como el por qué las personas apoyan ciertos movimientos, cómo se construyen las ideologías o pues qué motiva a las comunidades a organizarse para lograr cambios sociales. Podemos decir que también nos ayuda a entender fenómenos que vemos a diario, como la falta de interés en la política, la manera en que se ejerce el liderazgo, la participación en procesos democráticos, o pues viene el surgimiento de movimientos sociales. En pocas palabras, pues podemos decir que la psicología política nos muestra la conexión que existe entre la mente humana y pues los procesos sociales y políticos que afectan nuestra vida cotidiana. Listo, seguimos con las tema de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, algunos temas, temas importantes del análisis en la psicología política pueden incluir la identidad política, que es el estudio de cómo los individuos, pues la identidad individual y grupal, influyen en las actitudes y comportamientos políticos. También podemos ver la participación política, que es sobre los factores psicológicos que incluyen la participación activa, como es votar o involucrarse en alguna campaña. Otro es la percepción y la comunicación política, que es el análisis de las personas perciben y procesan la información política, así como la influencia de la comunicación política, las actitudes y algunos comportamientos. También encontramos el liderazgo político, que es el estudio de las características psicológicas de los líderes políticos y sus impactos en la toma de decisiones. Por último, la política, que es la investigación de los procesos psicológicos que contribuyen a los conflictos y entre los grupos políticos. Estos son algunos de los ejemplos del tema de análisis psicológico de la psicología política que abordan la intervención y la psicología entre la psicología política. Las principales líneas podemos ver de la investigación es como la comunicación e influencia social, que se analiza el impacto de medios de comunicación y la propaganda, la comunicación persuasiva y en la formación de las opiniones. Otra es el proceso democrático, que es el estudio de hitos de claves en la estabilización democrática. La salud mental y política, que es la relación entre la determinación social y la salud mental. ¿Listo? Segunda pregunta, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Por la compañera Sonia. Bueno, seguido a lo que dicen las compañeras, pues la participación democrática es el ejercicio activo de la ciudadanía para influir en decisiones colectivas, empoderando a la comunidad y exigiendo rendición de cuentas para construir un futuro compartido. Pues básicamente lo que decían mis compañeras anteriormente es entender cómo nuestra mentalidad y lo que nosotros pensamos influye en las decisiones que podemos tomar frente a la política. Listo, continuamos entonces dinámicas de poder en las comunidades. Entonces, la dinámica de poder se refiere a cómo se distribuye la influencia o quién toma las decisiones, por ejemplo, sobre el uso de la tierra, los proyectos productivos, como cuando están dominados las tierras por el conflicto armado o hay una distribución desigual de poder, entonces genera mucha desigualdad, conflicto y exclusión de los miembros más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes, los niños. Rapport dice que el empoderamiento psicológico es un proceso mediante el cual los individuos adquieren control sobre su propia vida, fortaleciendo su capacidad para influir en su entorno. Entonces, ese empoderamiento en la política los ayuda a tomar decisiones y a construir comunidades y establecer acuerdos en común.
Just Associates señala que el poder se ejerce en las relaciones sociales, económicas y políticas entre individuos y grupos, y su comprensión es clave para abordar desigualdades y promover la participación activa. Ahora, ¿cómo ayuda la psicología política? Nos ayuda a identificar las desigualdades en las comunidades, a facilitar la mediación de conflictos y a promover el empoderamiento de los grupos marginados como mujeres, jóvenes, niños y víctimas de conflicto. Y se pueden observar como las imágenes de los niños que habían sido víctimas de conflicto participando en el Congreso. Continuamos con organización social y la construcción de ciudadanía. Listo, pues la psicología política es un estudio, pues hay una relación entre los procesos psicológicos, como ya habíamos dicho, y todos estos procesos psicológicos dan dinámicas de poder y participación que dan también resultado a la organización social. Su aporte central consiste en mostrar que la democracia no se construye solamente desde las instituciones políticas, sino que también desde pues, la subjetividad, las emociones y las acciones cotidianas en los ciudadanos. En este sentido, la psicología política promueve la organización social al fortalecer la conciencia colectiva y favorecer el trabajo comunitario en torno a objetivos comunes. Todo esto a través de análisis de las creencias, de las actitudes y valores compartidos que ayudan a comprender cómo los grupos se cohesionan y se movilizan para transformar su entorno. De igual manera, pues fomenta la ciudadanía activa, entendida como pues la capacidad de participar de forma crítica, solidaria y responsable de la vida pública. Una ciudadanía que no se reduce solamente al voto, sino que también expresa la participación comunitaria en la defensa de sus derechos humanos y en la búsqueda de una justicia social. Como señala Brzezinski, no lo sé pronunciar, la ciudadanía activa implica que las personas no solo reclamen derechos, sino que también asuman responsabilidades en la construcción de justicia social y bienestar comunitario. Un ejemplo concreto lo vemos en las comunidades que, frente al tema de la exclusión social, se organizan para defender sus tradiciones, exigir pues mejores oportunidades educativas o luchar contra la discriminación. En estos procesos, la psicología política contribuye al fortalecimiento de la identidad colectiva y pues genera confianza entre los ciudadanos al acompañar en la construcción de liderazgos democráticos. Así también se demuestra que la organización social no solo surge del descontento, sino de la capacidad de imaginar y construir alternativas colectivas. De este modo, la psicología política se convierte en una herramienta clave para comprender y acompañar pues, todos esos procesos de organización social, aportando a la construcción de una ciudadanía más consciente, más participativa y pues también más comprometida con el bien común. Listo, gracias. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción de perdón y reconciliación en un escenario posconflicto en Colombia? Entonces, cuando hablamos de conflicto armado en Colombia, entendemos que este dura desde 1960 hasta el 2016, que involucró a varios grupos como eran las FARC, el ELN, paramilitares y otros actores, por desigualdad social, exclusión, concentración de tierra, problemas económicos, etc. Dejó más de 450.000 personas fallecidas, desplazados. Fue un periodo de violencia en Colombia muy fuerte y los niños y las niñas fueron las mayores víctimas, teniendo en cuenta el secuestro, la vulneración de sus entornos escolares, la violencia sexual, falsos positivos y el desplazamiento forzado y demás. El posconflicto, entonces, se entiende desde el 24 de noviembre de 2016 con el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Esta fase en Colombia busca reconstruir la sociedad, reparar los daños, reintegrar a los excombatientes y promover la reconciliación nacional. Busca sanar las heridas causadas por todo ese conflicto, sociales, emocionales, promover la convivencia, prevenir que se vuelvan a repetir esos ciclos de violencia y también emplear programas de educación, reparación y diálogo entre víctimas y combatientes. Ahora,
el papel de la memoria, la justicia restaurativa y la construcción de confianza. En Colombia, después de tantos años de conflicto, la psicología política pues juega un papel fundamental en la reconciliación y pues en la construcción de la paz. Uno de los grandes aportes que nos hace la psicología política es pues que ayuda a trabajar la memoria histórica, ya que ayuda a que las víctimas y las comunidades puedan reconocerse y expresar pues, lo que vivieron, dándole así un sentido a estos hechos dolorosos. Este proceso, pues, es clave para sanar las heridas colectivas y recuperar la confianza entre todas aquellas personas que pues alguna vez sufrieron de algún enfrentamiento. Otro aporte esencial es que pues, este aplica la justicia restaurativa, ya que se enfoca no solo en castigar, sino también en reparar el daño emocional y social que dejó la violencia. Para lograrlo, se crean espacios de diálogo, participación, donde pues las comunidades comparten sus experiencias y construyen nuevas formas de relacionarse. De esta manera, pues podemos decir que la psicología política no solo queda únicamente pues en los acuerdos firmados, sino pues que también aporta los procesos emocionales y sociales que hacen pues que la paz sea posible. Listo. Continuamos con las narrativas colectivas que permitan sanar heridas por la compañera Marley. Bueno, las narrativas colectivas, como nos hablaba la compañera Dana, son relatos construidos por una comunidad para interpretar su historia, su pérdida y su lucha. Desde la psicología política cumple un papel sanador. ¿Por qué? Da sentido al valor vivido, permite expresar el sufrimiento causado por la violencia o la exclusión. También construye identidad colectiva, une a la comunidad alrededor de una memoria compartida, transforma el trauma en resistencia, el recuerdo se convierte en una herramienta de dignidad, no de silenciamiento, favorece la reconciliación, al escuchar distintas voces, se abre caminos a la empatía y el reconocimiento mutuo. Pues un ejemplo en Colombia puede ser bueno, en el marco del conflicto armado. Muchas comunidades han creado como narrativas colectivas para sanar heridas, que fue un caso que hubo en la comunidad de San Carlos, en Antioquia, que fue duramente golpeada por la masacre y desplazamientos. Allí los habitantes organizaron espacios de memoria comunitaria como el Bosque de la Esperanza, pues que la idea era como en cada árbol plantado representar una persona desaparecida o asesinada. A través de rituales, relatos o conmemoraciones, la comunidad ve una resistencia. Listo, chicas, entonces compartimos conclusiones. Entonces, de mi parte, podemos decir que como psicólogos en el área de la política tenemos un rol muy importante que debemos que aprender a usarlo. Podemos promover espacios de escucha, de reconciliación, de sanación, como decía una compañera, de acompañar a las víctimas, de trabajar con las comunidades, de ayudarles a construir la paz y, como decía otra compañera, reconstruir la memoria histórica del país. No sé qué otras conclusiones tienen, chicas. Jessica, por mi parte, podemos decir que la psicología política pues nos recuerda que la paz no se logra únicamente con acuerdos firmados, sino pues que también con la transformación profunda de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, la forma en la que nos relacionamos, pues podemos decir que en Colombia, un país marcado por décadas de conflicto, esta disciplina se convierte pues en una herramienta esencial para sanar heridas colectivas y por reconstruir la confianza entre comunidades que alguna vez estuvieron enfrentados. A través de la memoria histórica, como lo decía anteriormente, podemos reconocer el dolor del pasado y pues, le damos un sentido a las víctimas para que encuentren pues, como un camino de sanación. Entonces, podemos decir que la construcción de la paz requiere como de un compromiso individual y colectivo. Solo mediante el compromiso, el respeto y la participación activa, pues podremos como avanzar a un país más justo y humano.
¿Listos ahí? Que falta una diapositiva de una chica. ¿Cuál? Sonia, La última, Creo la que mía. fue Sonia. De Sonia. sí tienes razón. Esa. ¿Sí? Qué pena. Listo, ahí está. Por ahí, ¿cómo hago? ¿La digo y la recortamos? Sí, descarguen el video. Yo ahorita no puedo. Entonces hoy solo es partir el video ahí a la mitad y pegarle el pedacito. Entonces todavía está grabando. Entonces, ejemplos de proyectos comunitarios de reconciliación por la compañera Sonia. Tipo de proyectos busca crear espacios seguros donde víctimas, excombatientes, jóvenes puedan compartir sus experiencias del conflicto. A través de talleres de narración oral se facilitan conversaciones para que cada persona cuente su historia personal, fomentando así el entendimiento mutuo y la transmisión de la memoria histórica. Complementariamente se pueden crear murales comunitarios que representen la memoria del conflicto y los sueños de reconciliación, o realizar encuestas de saberes donde pues ancianos,